Estamos ya de vuelta acá en a las 8:45. Han habido muchas noticias en torno al juez Maynor Motto. Fue juramentado por el Congreso de la República para llegar a ser magistrado titular de la Corte de Constitucionalidad, electo por el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala. Hoy llegó muy temprano el licenciado Maynor Motto a la CC para tomar posesión. Sin embargo, la Secretaría le informó que no había ningún magistrado y que no habían convocado ninguna sesión. Y pues bueno, todo lo que ha generado a raíz de ese tema, pronunciamientos también del Departamento de Estado, ya hoy claramente mencionando al señor Motto como no idóneo para asumir el cargo. Vamos a hablar de toda esta polémica con el doctor Luis Mérida, doctor en Derecho, y también el doctor Rodrigo Montúfar, también doctor en Derecho, para poder desmenuzar esta situación. Muy buenas noches a ambos. Buenas noches. Muy buenas noches y gracias por la invitación. Doctor Montúfar, para empezar a desenredar esta maraña, es importante analizar lo que pasó en el Colegio de Abogados, que intentando aplicar un proceso democrático entra en una guerra jurídica que al día de hoy no ha sido resuelta. Más de 7 amparos y diversos recursos que inclusive impugnan el proceso electoral que le dio el triunfo al hoy designado por el Colegio de Abogados magistrado titular ante la Corte de Constitucionalidad, Maynor Motto. Pero, ¿cómo entender que el gremio de abogados entre en este tipo de dinámicas tan engorrosas y controversiales? Sí, bueno, es absolutamente lógico porque el gremio de abogados es muy numeroso y representa infinidad de opiniones, de posiciones, de criterios, no solo respecto de las leyes, sino de los procedimientos. Quiero hacer ver que este no es el único caso. Muchas asambleas del Colegio de Abogados también son cuestionadas, muchas decisiones de asambleas igualmente son cuestionadas. No hay una uniformidad de criterios, pero eso es absolutamente lógico tomando en cuenta lo numeroso del gremio. Lo importante aquí es leer que hay un efecto producido por una causa. No veamos solo el caso concreto sino la causa es que el gremio de abogados en realidad está muy desorganizado. La institución del Colegio de Abogados tiene una organización interior también débil. Los abogados egresan con diferentísimos criterios. Esto no es solo una señal de democracia, sino yo como abogado y como profesor universitario puedo leer que hay una deficiencia en la formación jurídica, moral y profesional de los abogados. Ahora bien, doctor Mérida, todas las acciones que se han presentado objetando la juramentación del licenciado Maynor Motto van en dirección a que se vulneró el artículo 156 de la ley de amparo en cuanto a que no puede asumir alguien la titularidad o la magistratura si no se han resuelto impugnaciones. ¿Cómo ve usted esta tesis? Gracias. Lo que sucede es lo siguiente. Recordemos cómo inicia este procedimiento de elección de magistrado titular para la Corte de Constitucionalidad, representante del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala. Resulta que nace y se convoca a través de un amparo que se da y que obliga a ese amparo a que la Junta Directiva del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala convoque a elecciones y también convoque para que se inscriban los que quieran participar, siempre y cuando reúnan las calidades. Se hace esta situación y se hace la inscripción de 5 candidatos. Estando inscritos los 5 candidatos, hay un periodo en el cual se pueden impugnar las inscripciones de los candidatos. Sin embargo, no hacen uso de ninguna impugnación nadie. Y es así como el 9 de enero de este año se llevan a cabo la primera vuelta para elegir al magistrado titular de representante del Colegio de Abogados ante la Corte de Constitucionalidad. Y no es hasta la segunda vuelta, cuando hay 2 ganadores,
hay dos contendientes, quiero decir, y entonces gana uno. Y entonces empiezan las impugnaciones. Esto acá lo que quiere decir es que hay mala fe de las personas que hacen, porque deben de haber impugnado desde el momento mismo en que fue la inscripción y haciendo uso del tiempo que da la ley para poder impugnar. No lo hicieron. Entonces aquí lo que se está dando es un consentimiento. Posteriormente, cuando ya se hace la elección y se declara ganador a uno de los candidatos, Doctor sí, Mérida, pero ¿cómo entendemos el 156 de la ley de amparo? ¿Cómo entender ese artículo en cuanto a que dice que no puede tomar posesión en tanto no se resuelvan impugnaciones? Y ahorita hay impugnaciones. ¿Cómo lo entendemos? definitivamente la ley es clara. Habiendo impugnaciones, una persona electa no puede tomar posesión, pero aquí hay otro problema preliminar a esto, que es el amparo provisional que da y que obliga al Congreso a juramentar al ganador en las elecciones que hubieron en el Colegio de Abogados. No se puede desobedecer una orden de un órgano jurisdiccional. Entonces, ahí es donde viene la incertidumbre y lo que dice el doctor Rodrigo Montúfar. La falta de preparación, la falta de estudio de cada uno de los, no de cada uno, de los estudiantes egresados de las diversas universidades y de aquellos que no saliendo de una universidad ven una opción en otras a través de trabajos o de cierta preparación, entre comillas esto, entonces es lo que viene a dar toda esta gran incertidumbre. Y es muy peligroso también este artículo 156, porque si alguien gana una elección y hay mala fe solo con el hecho de impugnar y que no haya ninguna base para poder presentar esa impugnación, ya impide el que el mismo pueda tomar posesión. Ahora, doctor Montúfar, el Colegio de Abogados es prácticamente uno de los actores del sistema corporativo de designación de magistrados a la Corte de Constitucionalidad. El colegio, esta elección tan tormentosa ha sido solo para elegir al magistrado titular para concluir el periodo de la actual magistratura, que son alrededor de 2 meses y medio más. Sin embargo, el Colegio de Abogados está ya convocando a elección de la nueva Junta Directiva y Tribunal de Honor, y además deberá nuevamente convocar a la elección de un nuevo magistrado titular y suplente a la próxima magistratura de la Corte de Constitucionalidad. ¿Cómo ganar credibilidad ante un país entero que ve esta guerra de intereses que, como ha dicho el doctor Mérida, pareciera que es más lucha de intereses que de aplicación de la justicia? Sí, todo esto tiene que verse como un efecto y la causa ya la he mencionado y coincidimos con el doctor Mérida. Realmente la causa es que hay una muy pobre formación en el gremio profesional de abogados y notarios. Imagínense que dentro de la misma institución del Colegio de Abogados y Notarios, el Tribunal de Honor, no hay ni siquiera intención de recuperar el prestigio de esta profesión. Yo he hablado con colegas que somos veteranos en la profesión, con más de 40 años de ejercicio, para hacer algo a efecto de recuperar, de reivindicar el buen nombre, el prestigio de la profesión de abogados, pero la institución llamada a hacerlo es el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala, con el apoyo del Tribunal de Honor. Y yo ya he solicitado a estas instituciones desde hace años que se elaboren planes para corregir esa deficiencia de formación jurídica y moral dentro de muchos abogados, pero es difícil porque para esa tarea tienen que participar también las facultades de las diversas universidades del país. Ahora, doctor Mérida, cuando se da todo esto, digamos, admite la Corte para su trámite un amparo que pretendía precisamente frenar la juramentación. ¿El Congreso incurrió no en ilegalidad al juramentarlo cuando ya había en trámite
y ya se había notificado al legislativo que estaba en trámite, que se había admitido para su trámite un amparo que pretendía precisamente que no ocurriera ese acto, la juramentación. ¿Cómo ve usted ese escenario? Realmente lo que sucede es de que lo que impide es el otorgamiento del amparo provisional. En tanto en cuanto no se otorgue ese amparo provisional, aunque diga que esté en trámite, no impide al Congreso, en ese caso, estando el amparo provisional del juzgado que lo dicta, no impide el juramentar al Congreso de la República. Lo que sí sucede acá es que si se hubiera notificado que se revocaba el amparo provisional, entonces sí había un impedimento legal, pero estando vigente solo con una resolución que diga que está en trámite, no es una resolución que le diga al Congreso, usted está impedido de juramentarlo. Y eso no sucedió, según entiendo. Entonces, el actuar del Congreso en ese sentido, aunque apresurado por los propios intereses políticos que existen, porque la Corte de Constitucionalidad, más que un ente jurídico, es un ente político. Entonces, no estando revocado el amparo provisional, sí estaba legitimado como para poderlo juramentar. Doctor Montúfar, ¿comparte usted ese criterio de que el Congreso de la República pues, no incurre en ninguna irregularidad al haber hecho una juramentación tan rápida y tan controversial? Sí, porque en el 155 no dice que no se deba juramentar. Lo único que dice el 156 es que continuará el magistrado titular y suplente que deba ser sustituido. No habla de ningún impedimento de juramentación. Es que cada acto tiene un nombre. La Asamblea General designa, el Congreso juramenta y la Corte hace que tome posesión como un acto puramente administrativo. El 156 expresamente dice que seguirá en funciones el magistrado titular y el suplente mientras se dirimen las impugnaciones. Y cuando se habla de impugnaciones, ese es un género. La especie se llama amparo y lo único que puede parar un procedimiento es un procedimiento específico del amparo que se llama amparo provisional. Así que cada fase, cada proceso y cada fase del proceso tiene su nombre y tiene su significación. No estoy defendiendo a nadie, repito, sino solo como académico hablo de la parte científica y esto es aplicable no solo a un caso, sino a cualquier caso, porque el mal que yo veo en estos días en este asunto, estimados televidentes, es que hay una casuística, y eso es un vicio muy malo, la casuística. Hemos presenciado y hemos habido elecciones, designaciones, juramentaciones, tomas de posesiones absolutamente irregulares y nadie ha dicho nada. Y en este caso, pues también a lo mejor es irregular, pero entonces se carga de casuística y esto sí es un veneno para la democracia. Lo digo claramente, la casuística es un veneno de la democracia. Doctor Montúfar, en ese contexto que usted explica, la interpretación de los artículos de la ley referida, cómo entender los diferentes posicionamientos tanto de organizaciones especializadas en temas jurídicos del país como pues actores internacionales que se han manifestado en torno al proceso. No conocen la ley, no la interpretan correctamente. ¿Cómo entender la serie de comunicados y posicionamientos pues llamando a cumplir con los procedimientos, estos que usted explica, pues a partir de la ley que ha analizado? Sí, efectivamente, pero acuérdense que la ley del remo judicial dice que cuando el texto, el tenor de la ley es claro, no hace falta buscar otra interpretación. Y la última parte del 156 dice, podrán ser impugnadas conforme a la ley, pero mientras se resuelven las impugnaciones,
continuarán actuando los magistrados titulares y suplentes que deben ser sustituidos. Para mí eso lo puede entender hasta una persona sin formación jurídica. Qué bueno que se pronuncian diferentes entidades, eso me alegra porque el derecho a la libre emisión del pensamiento es una garantía constitucional, ya sean de Guatemala o de cualquier parte del mundo. Qué bueno, pero en este caso la ley es absolutamente clara. Continuarán actuando los magistrados titulares y suplentes que deban ser sustituidos. Eso no se presta a confusión. Continuarán los magistrados titulares y suplentes que deban ser sustituidos mientras se dirimen las impugnaciones. Pero en este caso, doctor Montúfar, el titular pues ya falleció. Pero como así lo dice la ley, entonces es el suplente el que sube a titular. Ahora bien, doctor Mérida, la Corte de Constitucionalidad ha emitido un comunicado esta noche en cuanto a que son 11 los expedientes que tendrá que resolver y ya dijo que lo hará la próxima semana. Poniendo los dos escenarios, no se otorga el amparo provisional y se tiene que ejecutar la toma de posesión, toma posesión el señor Moto, pero en el escenario en donde, digamos, se otorga el amparo provisional, ¿qué sucede ahora? ¿Qué pasa? Porque el 14 de abril lo tenemos encima. ¿Qué va a pasar? ¿Tiene que repetir el CAN la elección? ¿Qué pasa, digamos, en el escenario en que se otorgue el amparo provisional a quienes objetan que el señor Moto asuma? Son dos eventos eleccionarios distintos. Esta convocatoria fue para culminar un periodo de un magistrado que falleció y que representaba el Colegio de Abogados. Ahora, la otra convocatoria, que es de abril, es para un periodo completo. Entonces son dos actos eleccionarios totalmente distintos. Pero si la Corte de Constitucionalidad indica que va a conocer de los amparos la otra semana, definitivamente lo que va a hacer es acumularlos, es decir, los va a tomar como un todo y habrá una sentencia que resolverá todos, a efecto de que no haya ninguna contradicción entre un fallo y otro. Entonces, dependiendo de eso, ya se verá qué va a suceder. Si las entonces, este evento eleccionario quedaría sin efecto, porque no daría tiempo volver a convocar, porque sería una cuestión muy rápida. Más o menos estaríamos hablando a finales de marzo una convocatoria y en abril tenemos la otra que sería un gasto innecesario para el Colegio de Abogados el volver a llevar esta elección. Entonces habría que esperar a un acto eleccionario para un periodo completo. Entonces ahorita todo está en manos de la Corte de Constitucionalidad. El resolver estos acciones han de ser acciones de amparos a efecto de poder dar esta certeza jurídica, porque nosotros ahorita como juristas y toda la población estamos en una incertidumbre. No sabemos realmente quién tiene la razón en cuanto que unos dicen una cosa, otros dicen otra, pero la Corte es la que va a sentar esa doctrina y va a decir, no, en estos casos lo que va a pasar es esto, se le dará posesión o no. Pero hay algo muy importante y como dijo el doctor Rodrigo Montúfar, aquí no estamos haciendo defensa de nadie en particular ni atacando a nadie, lo que estamos haciendo es un análisis de la situación. Ahora, pero, doctor Mérida, es decir, en el hipotético escenario que la Corte de Constitucionalidad otorgue el amparo provisional y no asuma el señor Moto, ¿qué pasa si ya llegamos al 14 de abril? ¿Entregan los que están ahorita, así como está esa Corte, sin titular del Colegio de Abogados y sí, el titular y los que faltan? Sí. Así tendría que entregar esa Corte. Así tendría que esperar, pero también como están los acontecimientos, a ver si esta Corte no prolonga sus funciones más allá del 14 de abril. ¿Usted cree que se puede dar ese escenario? Sí, es muy factible.
Ahora, doctor Montúfar, el licenciado Maynor Motto se presentó el día de hoy a la Corte de Constitucionalidad a intentar tomar posesión. A partir de los argumentos esgrimidos a lo largo de esta entrevista, ¿considera usted que ya la Corte puede darle posesión del cargo para el cual ya inclusive fue juramentado? Sí, pero esta es una decisión que tiene que tomar la Corte, no es que la digamos nosotros, el doctor Mérida o yo o cualquiera, sino que es la Corte. El juzgador de este caso es la Corte de Constitucionalidad. Y realmente hay que respetar a la Corte de Constitucionalidad. Yo creo que hay que calmar las pasiones porque realmente hay tres fanatismos, tres grandes fanatismos: el fanatismo político, el fanatismo deportivo y el fanatismo religioso, y estos despiertan pasiones. Yo creo que hay que calmar los ánimos y dejar a la Corte de Constitucionalidad que resuelva la cuestión. No es bueno litigar por la prensa, no es bueno litigar por las redes. Hay que calmar las pasiones y yo realmente hago una exhortativa a la población a guardar la calma, porque esta figura probablemente te va a dar algo que en latín se llama vacatio juridicus, que es una vacancia de juridicidad. Esa figura es una figura jurídica, a veces es la forma de hacer y a veces es la forma de no hacer la solución jurídica. Ahora, doctor Montúfar, usted que también es conocedor en la materia, dejando, digamos, el tema legal, en sí lo legal, entrando a la esfera política, ¿qué valoración se le da en medio de todo esto? Ya hoy se metió de lleno el Departamento de Estado de los Estados Unidos y le dejan de ribete, así decirlo, un mensajito al presidente Yamatei en cuanto a que la relación es muy buena, pero se entiende que esta relación pudiese cambiar. ¿Cómo se toma en medio de esta coyuntura esa objeción del Departamento de Estado, de la OEA y el G13 en torno a la figura del señor Motto? Dejándolo legal, entrando a la esfera política. Sí, bueno, tanto organismos internacionales como gobiernos pueden pronunciarse sobre situaciones que se ven. Aquí no solo Estados Unidos, sino países vecinos, países europeos o de otros continentes pueden expresar sus opiniones. Eso es algo normal y no veo nada fuera de lugar en eso. Lo que importa es los que van a actuar. Yo diría que los magistrados de la Corte de Constitucionalidad, estoy seguro que van a guardar la debida soberanía y el criterio para resolver como ellos lo consideran y no porque organismos internacionales o naciones extranjeras se pronuncien. Cualquier país, cualquier gobierno se puede pronunciar, pero quienes tomen la decisión lo tienen que hacer con un sentido de justicia, de nacionalidad, de soberanía del país, y creo que eso es un buen principio. Ahora, doctor Mérida, ¿cómo quedaría la sociedad guatemalteca en temas de incertidumbre si el próximo, cuando se venza el periodo de la actual Corte de Constitucionalidad, esta prolongue sus funciones, siendo que ya se han pues irrespetado varios de los periodos constitucionales? De hecho, la Corte Suprema de Justicia tiene más de un año fuera del periodo constitucional. ¿Qué mensaje se enviaría del Estado de Derecho guatemalteco a la sociedad si este escenario que usted ha planteado se concreta? Que verdaderamente estamos en un caos jurídico, que hay que ordenarlo, que hay que legislar a efecto que también el amparo, y eso viene de años, no sea un instrumento de retardar no solo tomas de posesión de funcionarios o de algún magistrado, sino también de retardo de juicios, que no se utilice como una herramienta para obstaculizar el buen desenvolvimiento del hacer democrático de toda la ciudadanía y en general de Guatemala. Eso es lo peligroso de esto, que si la Corte de Constitucionalidad, a través del poder político que tiene, no resuelve conforme a lo que es el derecho en sí, y no a través de presiones, entonces sí nos vamos a ver en mayores problemas de los que tenemos ahorita.
cuando se termina el periodo de la Corte Suprema de Justicia, es la Corte de Constitucionalidad la que prolonga sus funciones, no es nadie más. Después quiso enmendar, pero cada vez cavaba un agujero mayor, más profundo. Y es así que en el caos que nos mantenemos. Incluso los propios magistrados de la Corte Suprema de Justicia en determinado momento dijeron de que ellos estaban ya en funciones a través de la orden que había dado la Corte de Constitucionalidad. Hay que reglamentar hasta dónde la justicia constitucional se puede inmiscuir en lo ordinario. Eso es lo que hay que hacer acá. Bueno, pues muchas gracias a los dos por haber estado con nosotros esta noche. Gracias por sus aportes. Nos vemos. A usted, gracias. Muchas gracias. Nos vemos. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, Cristian, habrá que esperar la próxima semana para la resolución de estos 11 expedientes que se han acumulado y, pues bueno, tomar en cuenta que hay ya varios actores metidos en el tema. Lo cierto es que de aquí al 14 de abril serán 11 semanas en donde los actores involucrados en esto, pues serán 11 semanas muy álgidas, ¿no? Y otra vez la Corte de Constitucionalidad, Mario, en momentos clave para la historia política del país, ha sido un actor controversial. Desde la resolución aquella del autogolpe de Estado de Serrano Elías a la fecha, han habido una cantidad de resoluciones que como sociedad nos tocará acatar, pero que no dejan de ser controversiales y de generar debate político. Por supuesto. Bueno, gracias, Cristian. Nos vemos la próxima semana. A ustedes en casa, tengan una feliz noche.